Hoy el doctor Bartolo García Molina, que ya es hijo, eh, coautor, partícipe, que siempre apoya a este diálogo académico, vamos a conversar sobre el lenguaje inclusivo, algunas falacias, aberraciones y una visión crítica en torno al lenguaje. Algunos aspectos y variables importantes del tema. Vamos a comenzar de inmediato, maestro Bartolo. ¿En qué consiste el lenguaje inclusivo y a quiénes incluye? Sí, gracias. Buenas tardes a todos los dialogueros y dialogueras, como ya tiene acostumbrado decirles y vete. Bueno, tal vez debamos comenzar para explicar un poquito por qué mantenemos el término lenguaje. Algunos estarán pensando, bueno, pero el profesor está un poquito Negando eso sí. sí. Lo que sucede es que el lenguaje, cuando decimos lenguaje, incluimos cuatro instancias que hoy eh, conviven o están latentes ahí cuando decimos lenguaje, porque el lenguaje es sí esa facultad general, digamos esa sombrilla que abarca la lengua, siguiendo un grado de abstracción. El lenguaje es más abstracto que la lengua, pero después le sigue la lengua, el habla, el discurso. De manera que cuando decimos lenguaje, nos estamos refiriendo a cualquiera de las cuatro instancias a la cual remite. En este caso estaríamos hablando de una metonimia de el todo por una de sus partes. Cuando decimos lenguaje, por decir habla, estamos usando una metonimia del todo por una de sus partes, lo mismo con la lengua, con el habla, con el discurso. ¿Y por qué no hablar entonces de habla o de discurso? Porque este problema va más allá, o esta problemática, este tema va mucho más allá del habla, va mucho más allá del discurso, porque estamos hablando de representaciones o de estereotipos. Por eso prefiero mantener eso del lenguaje inclusivo, porque estamos refiriéndonos a cualquiera de las cuatro instancias y estamos remitiendo a las representaciones. El habla, si bien uno tiene que pensar cuando habla, pero el habla es un producto desde el punto de vista socialiano, lo mismo que el discurso. Pero cuando remitimos a las representaciones mentales, hay que hablar mínimo de la lengua, mínimo de la lengua. Entonces, vamos a mantener esa comodidad del lenguaje. Ahora, creo que la lucha por la visibilización de la mujer y de todo y de la feminidad en sentido general, yo diría que es una causa justa muy mal defendida porque a veces la defienden con clichés, con consignas ideológicas, a veces con extremismo, fundamentalismos absurdos, etcétera. Y eso hace que una causa justa pierda adherentes, incluso cree mucha confusión. Cuando salen con excentricidades, pues la gente se confunde y no se anima a defenderlo. Entonces, ¿a qué nos referimos en el caso mío cuando abogo por una visión inclusiva en el discurso y que implique un manejo considerado del lenguaje? A la inclusión de la especie humana. Por tanto, ese relajo de que, pues vamos a decir mona, mono, palo, pala, eso es una chapucería, una forma poco hasta seria de banalizar el problema. Porque ¿qué le importa a la mona si el mono piensa o no, si la toman en cuenta o se refieren? Eso no tiene ninguna trascendencia. O al perro, la perra. No se refiere, por tanto, esta visión de inclusión a otros elementos que no sea la especie humana. Y que tal vez eso de hablar de género a veces crea su confusión porque la gente cree que es el género gramatical nada más. Y el género gramatical es un efecto de algo más profundo, lo sabemos. Pero el género gramatical se podría demostrar que también tiene incidencia en las representaciones. Y yo todavía lo especifico más. Yo creo que cuando hablamos de inclusión,
podríamos olvidarnos casi de todas las categorías gramaticales y quedarnos con el sustantivo, porque el sustantivo es la esencia, es el ser. Por tanto, sí debemos decir, desde mi punto de vista, niñas a las niñas, mujer a la mujer, niño a los niños, hombres a los hombres, son los sustantivos. Estudiante, ahí lo abarca los dos, y salvo que no esté claro que el sustantivo tenga la marca, el sema de femenino, entonces recurrir a los determinantes o al adjetivo. Y aún más específico, en circunstancia, en contexto en que sea relevante hacer la distinción. No es verdad que cuando uno dice niño, yo oía en estos días a alguien hablar reciente y decía que los jóvenes dominicanos tienen condiciones para ser deportistas. Y cuando sigue hablando, yo pensaba, bueno, ¿y las jóvenes no tendrán condiciones? Después su discurso, más adelante, hablaba de las voleibolistas. Entonces, no son solo los jóvenes dominicanos que tienen propensión, que tienen vocación, que tienen condiciones para los deportes. En el caso nuestro también las jóvenes, ya sabemos el caso de Marilady. Entonces, en ese contexto hay que hacer la distinción. Y veremos que incluso las leyes lingüísticas así lo aconsejan. Y es que el masculino cae por default. Todo lo que no sea femenino ya es masculino. Entonces, a veces hay que hacer la distinción para hacer la presencia. Salvo aquellos sustantivos que en su composición, en sus semas, tienen el sema más femenino. Por ejemplo, sabemos que si es mujer o es hembra, que es sexo, o sea, el sexo femenino va a apelar ya por forma natural a lo femenino, pero lo demás, en los géneros por atribución, que hay que atribuírselo arbitrariamente, cada lengua lo atribuye, cae por default en los masculinos. Por tanto, una ventaja, o sea, hay que suponer que este mundo es masculino, y cuando no sea masculino, entonces hay que especificarlo como femenino, y esa es una consecuencia de toda una historia donde el macho ha predominado casi en todas las especies. Pero como la que nos interesa, la especie humana, decimos que hay que visibilizar lo femenino para que tenga representación mental, para que se le tome en cuenta. En 1706 por ahí, por error, en New Jersey, escribieron en la Gaceta que interpretaron que los hombres eran mujer y hombre, y por tanto hicieron la anotación, en vez de decir los hombres que tenían derecho a votar, dijeron las mujeres y los hombres. Y fue la primera vez que en Estados Unidos pudieron votar las mujeres, porque especificaron. Cuando se dieron cuenta, dijeron, pero hay una mala interpretación. No nos referíamos al hombre y a la mujer, nos referíamos a los hombres. Y creo que 10 o 12 años más tarde corrigieron eso, de que el hombre y la mujer tenían derecho a votar, y volvieron a decir que era el hombre. Entonces ahí cuando decían hombre, hombre, ahí no era mujer. Entonces hay situaciones que hay que especificar, y ya ustedes saben la historia de la lucha de la mujer por el voto, por el derecho a votar. Y en las constituciones dicen hombre, decían hombres que tenían derecho a votar y no incluían a la mujer. Y después hubo una lucha de mucho tiempo en Estados Unidos para que se dijera hombre y mujer, que se hiciera la distinción. De manera que sí hay momentos que hay que especificar que hombre, hombre y mujeres.